alto y espigado, aspecto endeble y piernas largas y torcidas. Pocos eran los que apostaban por él cuando era un chico pobre. Con su cuerpo desnutrido, apenas podía caminar con normalidad, pero dentro de un campo de fútbol era una bestia que hacía magia. Su calidad en la pierna izquierda le dio la posibilidad de mejorar la vida de su familia, y el de Pernambuco la aprovechó, regalándonos momentos y golazos únicos. Hoy recordamos a un jugador muy infravalorado, pero que por su carrera, sus goles y su talento, es uno de los mejores jugadores brasileños de la historia. Ponte cómodo y disfruta, porque hoy en Memorias del Fútbol te cuento la leyenda de Rivaldo. Lançamento, ajeitando feito o Rivaldo, tem a chance para a esquerda, agora bateu, gol! Si te gusta Memorias del Fútbol, suscríbete al canal, y si lo que quieres es producir vídeos como los que hacemos aquí, te recomiendo que te descargues el programa de edición Filmora 11. Filmora es un software tanto para profesionales como para principiantes, así que si estás empezando en esto de la edición, es la mejor herramienta que te puedo recomendar. Dispone de un stock con un montón de archivos multimedia, con vídeos, imágenes y audios que son totalmente libres de derechos de autor y que podrás usar de forma gratuita. Filmora tiene una interfaz muy sencilla y con sus curvas de velocidad podrás hacer efectos, acelerar y decelerar los vídeos a tu antojo. Además cuenta con un novedoso modo instantáneo, con el que podrás realizar un vídeo original con tan solo un clic y en un pispás, aprovechando sus numerosas plantillas. Justo en este momento, Filmora tiene un descuento de hasta un 37%, así que yo que tú aprovecharía para descargar la prueba gratuita y valorar su compra. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo y en el comentario fijado. Vítor Borba Ferreira Gómez nació un 19 de abril de 1972 en Recife, en el estado de Pernambuco. Rivaldo creció en una familia muy humilde y vivió en una favela rozando la extrema pobreza. Sus padres apenas podían ofrecerle algo para comer, por lo que Rivaldo recorría las playas como vendedor ambulante para sacar algo de dinero. Cuando terminaba su jornada laboral, jugaba al fútbol en la playa, donde soñaba con convertirse algún día en un jugador profesional. Rivaldo comenzó su carrera a los 16 años en el Paulistano. Para ir a entrenar debía recorrer los 15 kilómetros que separaban su barrio del campo de entrenamiento, y como no tenía dinero para transporte, lo hacía caminando. Así se moldearon sus arqueadas piernas y se fue agravando su desnutrido cuerpo. Sus dientes se acabaron pudriendo por la falta de calcio, pero pese a su extrema delgadez y la falta de confianza de sus técnicos, Rivaldo continuó jugando con entusiasmo. Ni siquiera la trágica muerte de su padre, atropellado en un accidente de tráfico, acabó con su pasión por el fútbol. En 1991 Rivaldo fichó por el Santa Cruz de la Serie B brasileña y un año más tarde recaló en el Marín Esporte Club. Sus buenas actuaciones llamaron la atención del Corinthians, donde recaló en 1993 como cedido. En su debut en la Serie A, marcó 11 goles en 21 partidos, aunque el Timão no se decidió en comprar su pase. En su lugar lo hizo el Palmeiras, que pagó 2,4 millones de reales para hacerse con sus servicios. Su paso por Oberdan fue todo un éxito, y en sus 2 años con el Palestra Italia jugó 105 partidos, marcó 60 goles y repartió 24 asistencias. Aquel Palmeiras es uno de los mejores equipos brasileños de todos los tiempos, y junto a jugadores como Cafú, Roberto Carlos, Mazinho, Edmundo Oyalmiña, ganó 2 campeonatos paulistas y una liga brasileña. Un gol desde el centro del campo cambió su carrera, y a base de golazos como ese, Rivaldo llamó la puerta de los grandes equipos europeos.
En 1996 hizo las maletas y acabó firmando por un equipo experto en apadrinar brasileños. Rivaldo se convirtió en el sustituto de Bebeto en el Deportivo de La Coruña, donde demostró que no se habían equivocado con su fichaje. En su primera temporada marcó 22 goles en 46 partidos y dejó constancia de su excelente golpeo con la pierna izquierda. Rivaldo se consagró como un experto lanzador de tiros libres, tenía un buen remate de cabeza y una técnica prodigiosa al servicio de su gran imaginación. Rivo era la estrella del equipo, pero su periplo en Galicia solo duró una temporada. El brasileño estaba jugando el Teresa Herrera para comenzar la segunda campaña, y a escasas horas del cierre de mercado de fichajes, el Barcelona pagó su cláusula de rescisión. Los culés habían perdido a Ronaldo con el mismo modus operandi, y Luis Van Gaal había solicitado la llegada de otro futbolista. Se gestionaron los fichajes de Julen Guerrero, de Nilsson o McManaman, pero decidieron fichar al brasileño por una cifra récord de 24 millones de euros. Desde su llegada al Camp Nou, Rivaldo se convirtió en una leyenda, siendo uno de los jugadores más queridos de la plantilla. Su magia sobre el campo se multiplicó con la camiseta azulgrana, y sus goles le llevaron a levantar sus primeros títulos con el Barça. En sus 2 primeros años, conquistó 2 ligas, una Copa del Rey y una Supercopa de Europa, aunque le quedó la espina de sus malas experiencias en la Champions. Los culés tuvieron mala suerte en el sorteo de la primera fase, y fueron eliminados a las primeras de cambio por 2 años consecutivos ante PSV y Dinamo de Kiev, y Bayern de Múnich y Manchester United. Sus grandes actuaciones con el Barça lo convirtieron en un fijo para la selección brasileña, con la que había debutado en 1993 y con la que participó en los Juegos Olímpicos de Atlanta en el 96. Con la canariña ganó la Copa Confederaciones del 97 y llegó hasta la final del Mundial de Francia 98. Su primer gran título fue la Copa América de 1999. De diciembre fue el jugador más votado para ganar el Balón de Oro. Después de todos los sacrificios de su infancia, Rivaldo se había convertido en el mejor jugador del planeta. Rivo estaba en la cúspide de su carrera, pero su relación con su entrenador no era idílica. Luis Van Gaal quería que el brasileño jugase como extremo pegado a la banda, mientras que Rivaldo reclamaba más libertad en el campo. El brasileño se tuvo que tragar su orgullo, pero sus continuos desafíos al técnico terminaron por desencadenar en un enfrentamiento irreconciliable. Claro que siempre hablé para todos que eu me sinto mais cômodo jogando como meia ponta, ¿no? Este Rivaldo no ha ganado nada sin Van Gaal con Barcelona. Con Van Gaal ha ganado mucho. La 99-2000 acabó sin títulos para el Barça, y la marcha del técnico holandés vino acompañada de la de Figo. Con su mejor aliado en el bando enemigo, el Barça realizó una temporada pésima, y Rivaldo tuvo que salvar el proyecto con una chilena histórica de Champions. Ahí está jugando el Barça. El balón de Frank de Boer para Rivaldo. Rivaldo que lo hace de chilena. ¡Gol! Su hat-trick ante el Valencia y su golazo en el último minuto salvaron la temporada del Barça, clasificándolo para la Liga de Campeones. Pero tras otro cuarto puesto y otro año sin títulos, Rivaldo se marchó del club en el año 2002. Después de 5 temporadas, jugar 235 partidos y marcar 130 goles, Rivaldo quedaba en la historia del Barça como un auténtico mito. Tras un año plagado de lesiones y rumores por su final de contrato, Rivaldo fue al Mundial de Corea y Japón sin muchas expectativas. Con solo 30 años,
parecía en el ocaso de su carrera, y Brasil no pasaba por su mejor momento. Sin embargo, la aventura asiática fue perfecta, con la canariña ganando todos sus partidos y Rivaldo siendo un jugador determinante. El 10 comenzó el torneo protagonizando una fea simulación ante Turquía, pero sus goles ante los otomanos, China, Costa Rica, Bélgica e Inglaterra resultaron clave para que Brasil llegase a la final. En el partido ante Alemania, Rivaldo fue decisivo. Su potente disparo provocó el fallo de Kahn y su asistencia invisible precedió el segundo gol de Ronaldo. Brasil era pentacampeona del mundo y Rivaldo relanzaba su carrera antes de llegar al calcio. Pese a los rumores que le situaban en el Real Madrid, Rivaldo acabó firmando por el Milan, donde en su primera temporada ganó la Liga de Campeones. El brasileño alternó la titularidad con la suplencia y tras su escaso protagonismo, abandonó Italia para regresar a Brasil. Tras un breve paso en el Cruzeiro, volvió a Europa para jugar en Grecia, donde se convirtió en un ídolo del Olympiacos. Con los helenos ganó 3 ligas, 2 copas y marcó 43 goles en un centenar de partidos, pero después de 3 campañas en el Pireo, se marchó a su máximo rival, el AEK. Allí jugaría otra temporada antes de emigrar a Uzbekistán, donde fue el máximo goleador de la liga en 2009, jugando con el Bunyodkot. En 2011 Rivaldo volvió a Brasil para jugar en el São Paulo. Disputó la Liga de Angola con el Kabuskor y en 2013 dio por finalizada su carrera. Jugó en el São Caetano y en el Molle Mirim, donde en 2014 cumplió con su deseo de jugar un partido junto a su hijo Rivaldinho, de 18 años. Finalmente, y en julio de 2015, Rivaldo anunció su retirada definitiva a los 43 años de edad. La zurda inmortal del brasileño se despedía tras 24 años de carrera, donde conquistó casi todos los títulos posibles, marcó más de 400 goles y jugó más de 1000 partidos como profesional. Con Brasil, Rivaldo jugó 74 partidos, metió 34 goles y conquistó un triplete de títulos: la Copa Confederaciones, la Copa América y el Mundial, que le coronó como uno de los mejores jugadores del planeta. ¿Qué te parece la leyenda de Rivaldo? ¿Crees como yo que su carrera está bastante infravalorada? Déjame tu opinión en los comentarios, dale like al vídeo si te ha gustado, compártelo con tus amigos y suscríbete a Memorias del Fútbol.